buenas nuevas para mí. Buenas nuevas Jesús tiene también para ti. Para mí un privilegio poder llegar hacia ustedes a través de su programa Buenas Nuevas y esta sesión de Estrechando Vínculos. Hoy, como siempre, traemos para ustedes unas informaciones que son de gran importancia para nuestro desarrollo personal, para convivir con los que nos rodean, nuestra familia, nuestros amigos. Esperamos que estas informaciones hoy puedan ser de gran utilidad para ustedes. Vamos a hablar sobre los hábitos, cómo fomentar hábitos de organización en los más pequeños, en nuestros niños. Sabemos que cuando hablamos de hábitos nos referimos a acciones que hacemos constantemente, repetidamente y que se convierten en una rutina o en una costumbre. Vamos primeramente a conocer lo que son los hábitos para entonces poder entender mejor nuestro tema. Nuestro conocimiento sobre lo que son los hábitos están fundamentados en base a lo que otros han investigado, los científicos, grandes estudios, pero es importante entender de dónde vienen, cómo son formados y qué significa esta palabra hábitos. Antes de nosotros pues fomentar en nuestros niños lo que son los hábitos, debemos de conocerlo, debemos de enseñarles a ellos qué significa. Cuando hablamos de hábito, estamos hablando sobre lo que es un conjunto de actos complejos que al repetirse sistemáticamente se interioriza y pasa a ejecutarse de forma precisa y automática. Cuando hablamos de automática nos referimos a algo que hacemos automáticamente sin pensarlo, sin analizarlo, sino que le llega al cerebro la información y automáticamente la ejecuta. Los hábitos, como ya dije, es un conjunto de acciones, es decir, que no solo es un movimiento, una sola cosa, sino que se refiere a varias. Pone en juego y en movimiento parte fundamental de nuestros organismos, de nuestras partes corporales y nuestro cerebro. También es importante entender que los hábitos se dividen en dos grandes grupos, los buenos y los malos. Cuando nos referimos a hábitos buenos, son todos aquellos que de alguna manera son productivos y positivos a nuestro estilo de vida y a nuestra forma de ser. Y cuando hablamos de hábitos malos, pues nos referimos a esos hábitos que son dañinos, que de cierto modo no aportan nada positivo a nuestras vidas. De ahí entran los vicios y las malas acciones. Cuando hablamos de hábitos, también debemos entender cuáles son las características por las que están formados los hábitos. Los hábitos están formados por las rutinas, las conductas, la inercia y las costumbres y comportamientos. Cuando los hábitos están formados por todo esto, nos referimos a que las rutinas, cuando uno está acostumbrado a hacer una cosa constantemente, se convierte en una rutina, la rutina se convierte en una costumbre y la costumbre está diseñada por los hábitos. Cuando hablamos de conducta, es toda acción que hacemos, pensamos y luego la realizamos. Y cuando hablamos de inercia, pues en realidad es cuando no hacemos algo. Es una manera de hacer forma de una cosa que no se hace.
Y los comportamientos pues están fundamentados a través de nuestros hábitos. Educar para el orden es el tema más importante dentro de todo este contexto. Cuando tenemos hijos, cuando trabajamos con niños, ya sea en escuela, colegio, cualquier otra institución, queremos que nuestros niños, nuestros hijos, nuestros sobrinos sean perfectos, tengan un comportamiento adecuado, que no hagan regueros, que recojan los juguetes, que hagan un sinnúmero de cosas que nosotros como adultos muchas veces tampoco hacemos y que se le exigimos a ellos. Entonces es importante entender que cuando hablamos de organización y orden, estamos hablando de valores que deben de ser trabajados, que deben de ser inculcados y que no son cualidades con las que se nace, sino que se trabaja. Si nosotros como adultos tenemos la dificultad de lograr buenos hábitos, de hacer las cosas correctamente, imagínense los niños, los más pequeños, ellos necesitan de ayuda y de ejemplo fundamentalmente de sus padres para poder entender lo que es el orden y la organización. En nuestra vida personal, cuando nos referimos a orden y organización, no solamente hablamos de las cosas materiales, también nuestras emociones, nuestros sentimientos deben de estar sujetos a un orden y a una organización, de modo que no nos dejemos llevar de impulsos negativos y que nuestras acciones entonces traigan consigo consecuencias negativas. La organización y el orden son valores. Estos valores facilitan la vida, ya sea en nuestras casas, en la escuela, en cualquier situación en la que nos encontramos. La educación para el orden se ha de empezar en el momento del nacimiento de los niños. Y usted dirá, oye, pero son bebés, ¿qué va a saber un bebé? Un bebé no tiene idea, no tiene pensamiento propio, no tiene acciones, a menos que el adulto lo haga. Precisamente desde el nacimiento, porque desde que son pequeños se les va forjando lo que son estos valores. Desde que usted tiene su niño en brazos, usted tiene que organizarse, tiene que buscar un horario para dormirlo, un horario para darle leche, un horario para bañarlo. Entonces todo eso conlleva a una organización y un orden, y desde ahí se va fomentando lo que son los hábitos de orden y organización en los niños. Y más importante aún, cuando el niño está entre edad de 2 años, 3 años, le favorece mejor porque ellos todo lo ven como un juego. Cuando le hablamos de ordenar, de organizar, si lo ponemos a hacer ciertas rutinas y ciertas actividades, hasta le gusta y lo hacen de forma natural porque desde pequeño es donde se le fomenta y se le forma esto que son los hábitos de organización. Para ser más específico, entonces ahora vamos a conocer cuáles actividades pueden promover el orden en nuestros niños. ¿Cuáles son esas actividades que nosotros como adultos podemos hacer para que ellos entonces puedan conocer lo que es y hacer el orden? Establecer de forma clara cuál es el lugar de cada cosa y no cambiarlo. En el cuarto, por ejemplo, los libros, la ropa, los juguetes, poner cajones y poner lugares específicos donde ellos puedan realizar el orden. Cuando se dice que hay que establecer de forma clara cuál es el lugar de cada cosa, es importante que no se esté cambiando. No, que los juguetes van aquí, las ropas van aquí. Al otro día le cambian el orden y entonces ya pierde lo que es la rutina. Por eso un hábito se convierte en hábito porque se hace empírico, porque se hace constante, porque se hace igual y de la misma forma. Lo segundo que debemos hacer, la segunda actividad, es ayudarle al principio. Nosotros nos basamos en dar órdenes, en decir lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, pero no es solamente decirles a los niños lo que tienen que hacer, es ayudarle en un principio. Sabemos que todo en un principio tiene su dificultad.
y que las cosas no se logran de una mañana a otra, que tiene su tiempo, que lleva su rutina, que lleva su espacio. Entonces, si usted quiere que sus hijos sean organizados, primero debe de mostrarle cómo se hace, dónde se hace y cómo colocar las cosas, no solamente decirle. Recuerden que la capacidad mental de nuestros niños, aunque es muy amplia para adquirir conocimiento, nuestros niños aprenden mucho más cuando ven cómo se hacen las cosas que escuchando cómo se hacen. Siempre que el niño utilice cualquier cosa u objeto, sea suya o no, es importante que se le indique que debe de ponerlo en el mismo lugar donde lo encontró. Este mandato hace en la mente de nuestros niños un forjamiento de la idea de que aunque no es mi juguete, aunque es de papi, aunque es de mi hermano, si yo lo usé, debo de colocarlo en el lugar donde estaba. No solamente mis juguetes, no solamente mi ropa, sino todo lo que hay en la casa, lo que hay en la escuela. Porque entonces lo que le estamos enseñando es que solamente sus cosas deben estar ordenadas y que las demás no. Otra actividad muy interesante que podemos hacer con nuestros niños es contarle una historia, contarles cuentos donde los protagonistas reciban consecuencias negativas de su desorden o al contrario, cómo son beneficiados si son ordenados, es decir, a través de historias, de cuentos, de fábulas, donde el niño pueda identificarse con el personaje y se le pueda decir qué le pasa a ese niño o a esa niña de su personaje si no es ordenado. Esto de contar historias para lograr un objetivo no solamente funciona para los hábitos, también para cualquier otro conocimiento que usted quiera desarrollar en sus hijos. Establecer rutinas y conviene, cuando hablamos de establecer rutinas, como vemos en la imagen, aquí vemos niños realizando diferentes actividades. Conviene repetir de forma sistemática y con un orden establecido las actividades diarias. Por ejemplo, se levanta, se cepilla, se baña y va al colegio. Todo esto parecerá como algo robótico, como que hay que hacerlo una cosa detrás de la otra. Es importante en los niños hacer sistemáticamente las cosas porque de esa manera es que la aprenden. Cuando hablamos de la mochila, a veces he visto compañeros que se agobian porque tienen que preparar al niño para el colegio, que el bulto, que su propia alimentación. Esto debe de hacerse en las noches. Usted debe de enseñarle a su hijo o a su hija organizar su mochila, su bulto, lo que sea que conlleve llevar al colegio, a la guardería o al lugar a donde usted lo lleva en la mañana, y debe de establecer un lugar específico, ya sea una meseta, ya sea un rincón en el cuarto, en la sala, y que no se mueva de ahí. Todas las noches se prepara y se coloca en ese lugar y en la mañana al salir ya saben dónde va a estar. Esto le está dando una información a sus hijos, le está diciendo que todo lo que necesita estará en un mismo lugar, en un solo puesto y no tendrá dificultad. Aparte de esto, cuando le creamos rutinas a nuestros niños de hábitos de organización, pues se evitan los regaños, el decirle lo que no hizo bien, dónde dejó cada cosa, porque si le establecemos un lugar específico para colocar la ropa sucia, para poner los zapatos, para poner sus juguetes, entonces ellos saben dónde va cada cosa y se evitan el tener que escuchar a mamá o a papá o a sus docentes diciéndole, tú eres un niño muy desorganizado, ¿cuándo es que tú vas a aprender? Recordemos que estamos trabajando con niños y que la forma de trabajar con ellos es muy diferente a cuando se trata sobre un adulto. Vamos a una pausa y al regresar, entonces vamos a conocer cuál es la actitud o actitudes que debe mostrar entonces usted como adulto, como padre, para lograr la organización en sus niños. Gracias por permanecer en sintonía.
les decía que ahora vamos a conocer cuál es la actitud que como padres debemos de tener ante nuestros hijos para que sean niños organizados. El niño forma parte de la familia y debe de asumir responsabilidades de acuerdo a su edad y a su capacidad. Cuando hablamos de actitudes nos estamos refiriendo en qué forma nosotros debemos presentarnos ante nuestros hijos cuando queremos que realicen alguna actividad. Es importante, vuelvo y repito, recordar que debe de asignársele a cada niño conforme a su capacidad y a su edad las cosas que deben de hacer. No podemos exigirle a un pequeño de 3 años hacer y realizar las cosas del mismo modo que un adolescente. Entonces tenemos que tener claro esto y permanecer con actitudes positivas frente a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestro niño del vecino, no importa quién sea. Debemos de tener una actitud positiva para que entonces puedan realizar lo que se les está pidiendo. Número 1, entre todo lo que debemos tener, hay que marcar un objetivo y ser realistas y progresivos, siempre adaptados a la edad y a la capacidad del niño o la niña. Marcar unos objetivos realistas. No podemos exigir más allá de sus capacidades o de su edad. No podemos exigirle acciones como adultos. A veces cometemos el error y nosotros confundimos el desarrollo mental de los más pequeños, porque cuando hace una actitud que no nos agrada, les decimos, ya tú no eres niño, ya tú eres un niño grande, ya tú debes comportarte como tal. Cuando piden entonces realizar una actividad de niños más grandes a lo que son ellos, que son de su edad, entonces le decimos, no, tú eres muy pequeño para hacer esas cosas. Y entonces lo mantenemos confundido. Entonces, ¿qué yo soy? Yo soy un niño pequeño, soy un niño grande. ¿Cuáles son las cosas que sí puedo hacer y cuáles son las que no puedo hacer? ¿Cómo debo comportarme en la iglesia? ¿Cómo debo comportarme en mi casa, con mis primos, con mis vecinos? O sea, todo debe de estar conforme a la edad y a la capacidad mental de cada niño. Ser paciente, señores, la número 2. Ser pacientes, las cosas no salen al primer intento y se van perfeccionando con la práctica. No podemos dejar de lado la paciencia para poder lograr alcanzar las metas que queremos en nuestros hijos, ya sea de hábitos de organización, hábitos de estudio, lo que sea. Sin paciencia es imposible lograr los objetivos que tenemos. Número 3, fijar solo un objetivo asequible para un tiempo determinado. Por ejemplo, colocar los juguetes en cajones, vamos a trabajar eso los primeros 15 días. Luego que ya el niño ha obtenido ese hábito de organizar en cajones sus juguetes, entonces le añadimos otra cosa, ya sea organizar su ropa, ayudar en la cocina, porque lamentablemente lo que queremos es dar órdenes y que la ejecuten inmediatamente una detrás de la otra. Aunque tienen mucha energía, los niños cuando se les pide hacer un quehacer, no lo hacen como si estuvieran jugando. Si están jugando, pueden jugar 5 juegos diferentes en un mismo momento. Pero cuando se trata de organizar, debe de ser paulatinamente, mostrando una cosa después la otra. Y así se logrará este hábito de organización. No podemos exigirle hacer todo junto y al mismo tiempo. También lo más importante, y número 4, es reconocer los éxitos y recompensarlos con abrazos, con alabanzas, con un beso. Por ejemplo, frases como vemos en la pantalla, muy bien, lo estás haciendo perfecto, el cuarto está muy ordenado, estoy orgulloso de ti. Debemos de reconocer los pequeños esfuerzos
y lo que los niños logren alcanzar de lo que uno le propone y de lo que uno le exige. Sin esta motivación positiva, pues lamentablemente el niño hará las cosas ya rutinariamente, pero no con el mismo deseo de hacerlo cuando recibe pues estas motivaciones. Cuando usted le dice a sus hijos, aunque en realidad el cuarto no esté perfecto, usted le dice, qué bien te quedó, me gusta cómo hiciste eso, felicidades, muy bien, y le da un beso, un abrazo y lo recompensa con amor y cariño, entonces el niño o la niña van a sentir el deseo y la motivación de seguir haciéndolo, porque están recibiendo mucho más amor de sus padres. Y esto le va a dar a ellos un mensaje, le está diciendo que esas cosas que hacen son positivas, son buenas y agradables a sus padres. Número 5, ser ejemplo. Recuerda que eres tú su modelo a seguir. Cuando hablamos de ser un ejemplo, nosotros debemos de mostrarle a nuestros niños y de enseñarles que nadie es perfecto, que sus padres tampoco son perfectos y que no se le está exigiendo perfección en las cosas que deben de hacer. Cuando los padres asumimos nuestros propios errores, estamos ofreciéndole a nuestros niños lo que es una lección valiosa de aceptación, de comprensión, de tolerancia y de amor. El aprendizaje por imitación es un aprendizaje que nunca se olvida y que siempre se realiza, porque cuando el niño se identifica con un adulto como su héroe, como su ídolo, entonces hace las cosas mucho más motivado porque entiende que está haciendo las cosas pareciéndose a quien es la persona que le agrada. Es importante entender que cada cosa que hagamos con nuestros hijos debe estar fundamentada en lo que dice la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Esto nos deja claro que no debemos de hacer las cosas únicamente con nuestras propias fuerzas, sino que debemos de ampararnos en el Todopoderoso para así poder alcanzar las cosas que queremos en nuestros hijos y en nuestra vida personal. Dios te bendiga y gracias por tu sintonía. Buenas nuevas de esperanza, buenas nuevas para mí, buenas nuevas Jesús tiene.